Shalom, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos acerca de un tiempo en que aprendemos de las Escrituras basándonos en el entendimiento hebreo de ellas, ya que este tiempo de aprendizaje fue establecido para que nosotros restauremos y renovemos nuestro entendimiento de las Escrituras, ¿sí? Para poder entenderlas desde el idioma en que fueron escritas, el idioma hebreo. Así que vamos a iniciar este tiempo de aprendizaje, amados hermanos. Vamos a darle gracias a nuestro Padre, a Adonai, por este tiempo. Gracias, Padre, te entregamos en el nombre de Adón Yeshua este tiempo de aprendizaje. Que tú, Padre, abras nuestros ojos para ver y nuestros oídos para escuchar tu palabra. Danos de tu entendimiento en el nombre de Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Bienvenido David, Shalom, Anita, bienvenida Andrea, bienvenido hermano Richard, Shalom, Carolina, bienvenidos a todos, amados hermanos, a esta transmisión por Facebook, también a los que ven el video por nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos un tema muy importante. ¿Para quiénes es el Shabbat? Vamos a profundizar en el Shabbat. ¿Qué es el Shabbat y para quiénes es este día que encontramos en las Escrituras? En este video vamos a basarnos solo y únicamente en las Escrituras. Vamos a alejarnos de toda doctrina de hombres, de todo mandamiento de hombres, de toda religión, y vamos a exponer para que el que tenga oídos para oír, escuche. Así que vamos a iniciar con este tiempo de aprendizaje. ¿Qué es el Shabbat? ¿Qué significa Shabbat primeramente, no? Bueno, Shabbat se traduce comúnmente como día de reposo, ¿no? O día de descanso. Así se traduce Shabbat al español, ¿sí? Y encontramos en nuestro idioma el día sábado, ¿no? Que sábado proviene de la palabra Shabbat. La etimología de sábado proviene del hebreo Shabbat, ¿sí? Así que por este día de Shabbat, así se llama el día sábado que encontramos en nuestro común vivir. ¿Pero qué significa Shabbat? Shabbat proviene de un verbo que hace referencia a la acción de cesar o detenerse. Eso significa Shabbat en primera instancia, ¿sí? Shabbat, detenerse, cesar, parar. Eso significa Shabbat, ¿no? Como el letrero que dice pare, deténgase, bueno, Shabbat, pare. A su vez, Shabbat se conecta con el verbo yashab en hebreo, que significa sentarse, permanecer sentado o asentado también, o sea, quieto, ¿sí? De ahí provienen la palabra Shabbat, tanto del verbo que significa cesar, detenerse, que por implicación es estar sentado o quieto, ¿no? Estos verbos están emparentados. ¿Cuándo es la primera vez que aparece la palabra Shabbat en las Escrituras, amados hermanos? Bueno, la primera vez que aparece en las Escrituras es justamente en el primer libro de ellas, el libro de Génesis, en hebreo Bereshit. Vamos a leer Génesis 2, 1 al 3. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y acabó Elohim en el día séptimo su obra que había hecho. Y cesó en el día séptimo, ahí está la palabra Shabbat, cesó, y Shabbat, y cesó en el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Elohim al día séptimo, y lo apartó, porque en él cesó, hebreo Shabbat, en él cesó, en el Shabbat, de toda su obra que había creado Elohim para hacer. Génesis 2, 1 al 3. Encontramos aquí la palabra Shabbat dos veces, ¿sí? Su obra que había hecho, él la cesó, ¿sí? Dos veces nos dice esto en Génesis 2, 1 al 3, aparece dos veces la palabra Shabbat. Elohim nos está diciendo aquí, primeramente, que el Shabbat es el séptimo día, ¿sí? El séptimo día, esto tiene un significado muy profundo,
¿sí? Muy profundo el número 7. Elohim lo ha escogido como un número simbólico y la creación de Elohim está repleta del número 7. ¿Sí? Por empezar, los 7 días de la semana. Tenemos las 7 fiestas de Elohim, los 7 milenios, ¿sí? Y mucho, mucho tenemos del número 7, pero aquí encontramos el número 7 en el día consagrado, ¿sí? Es el número 7, es el día consagrado. El número 7 a su vez en hebreo significa juramento, Sheva, porque es el día del juramento de Elohim. Ya vamos a profundizar en esto, ¿sí? Los días, ¿sí? Cabe destacar, los días en el calendario hebreo van de tarde a tarde. Es decir, el Shabbat comienza al atardecer del viernes y termina al atardecer del sábado. Así es como funciona el calendario hebreo según los días, ¿sí? Entonces tenemos aquí estos puntos importantes. Shabbat significa detenerse. Elohim cesó de su obra que había hecho y él consagró en este día séptimo el Shabbat, porque es parte del juramento establecido desde la creación, ¿sí? Entonces el Shabbat está conectado con la creación, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más adelante. El Shabbat está conectado con la creación de Elohim porque el Shabbat es parte del plan de Elohim, ¿sí? Del plan de redención de Elohim. ¿Por medio de quién? Del Mesías, por medio de Yeshua. Ya vamos a profundizar en esto. Vamos a ir a esta pregunta. El título: ¿para quiénes es el Shabbat? ¿Para quiénes es el Shabbat? Bueno, vamos a ir a las Escrituras. Las Escrituras nos van a responder. Vamos a ir a Éxodo 20. Éxodo 20, los 10 mandamientos, ¿no? Vamos a ir a Éxodo 20 y encontramos entre los 10 mandamientos el Shabbat. Y dice: recuerda el día del Shabbat. Recuerda, acuérdate de él. Recuerda el día del Shabbat, del cesar, del detenerse, del sentarse, del estar quieto. Eso significa, por implicación, descansar. El día del Shabbat, ¿para qué? Para apartarlo. Vamos a detenernos aquí. Primeramente tenemos la palabra recuerda. Y justamente esto se ha olvidado, ¿no? Tenemos el verbo recordar. Elohim dice: recuerda el Shabbat, ¿sí? Y para los que han aprendido, ¿sí? Los hermanos de la comunicación que han aprendido acerca del verbo recordar, en hebreo no significa solo recordar, sino que significa también mencionar. O sea, en la mente hebrea y de la antigüedad, lo que se recordaba era lo que se decía, lo que se mencionaba. Como tú vas a recordar algo si no se va pasando de generación en generación, ¿no? Entonces, eso es lo que Elohim está diciendo aquí. Recuérdalo y menciónalo a tus hijos, para que ellos puedan recordarlo y conocerlo, ¿no? Así es el nombre de Elohim también, el nombre de Jehová. Es la mención, es la pronunciación, es su memorial, recuerdo, ¿no? Entonces tenemos aquí la palabra recuerda y también apartado. Este verbo apartar significa justamente distinguir, ¿sí? Es el verbo kadosh. Perdón, el verbo kadash, que significa apartar, de ahí proviene la palabra kadosh, que se traduce como santo o apartado, ¿no? Entonces, kadosh es el día del Shabbat, es apartado. ¿Por qué? Porque tenemos 6 días de la semana y luego tenemos el día distinguido, el día apartado, que es el día kadosh. El Shabbat, el séptimo día, que es el día del juramento de Elohim, ¿sí? En donde Elohim se encuentra con ¿quién? Con su pueblo, ¿sí? Entonces tenemos el Shabbat como día apartado, como día distinguido entre los demás días, ¿sí? Desde la creación. Sigamos, 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el día séptimo es Shabbat para Jehová. No harás ningún trabajo, tú y tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y tu ganado también, y tu extranjero que está en tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó en el día séptimo. Por eso bendijo Jehová al día del Shabbat y lo apartó. Tenemos aquí bendición y apartamiento. ¿Por qué? Porque Elohim descansó.
Si Elohim descansó, Elohim nos ordena descansar. Elohim mismo, que es todopoderoso, Él decidió detenerse de su obra en el día del Shabbat y terminarla, concluirla. O sea, el Shabbat es plenitud, porque en el día del Shabbat se terminó la obra, se hizo plena. Elohim dijo, ya está, hasta aquí, no voy a crear más. ¿Sí? No voy a crear más, ya está todo completo, no hay necesidad de nada más. Por eso Elohim terminó de crear, porque si no hubiera seguido creando, no creen, ¿no? Entonces Elohim dijo, ya está completo, ya está pleno, no hay necesidad de crear más nada, mi obra está completa, por ende yo bendigo el Shabbat y me detengo de hacer mi obra en el Shabbat. ¿Sí? No es que Elohim se cansa, Elohim no se cansó porque Él es todopoderoso, sino que Él se detuvo simbólicamente, y esto es una señal que Elohim da, porque simbólicamente significa en forma de señal, en forma de estandarte, en forma de marca. Elohim marcó este día y es mucho más profundo que un simple descanso, porque todos los días descansamos en la noche, ¿no? Pero en el Shabbat es algo mucho más profundo, ¿sí? Y por eso Elohim lo apartó. Entonces, si Jehová cesó en el Shabbat, ¿cuánto más nosotros? Por ende, en Éxodo, más adelante, Elohim dice en Éxodo 31, 14 al 16, 6 días puede hacerse trabajo, pero en el día séptimo será Shabbat, Shabbatón, es decir, día total de reposo. Eso significa Shabbat, Shabbatón. Santidad es a Jehová, o sea, apartamiento, Kadosh, santo, apartado. Todo el que haga trabajo en el día del Shabbat ciertamente morirá. ¿Por qué? Porque están profanando el día del Shabbat. Y guardarán los hijos de Israel el Shabbat. Y guardarán los hijos de Israel el Shabbat. Para hacer el Shabbat por sus generaciones un pacto perpetuo entre mí y los hijos de Israel. Una señal, aquí está, símbolo, señal, marca. Es una señal para siempre. Porque en 6 días, otra vez lo repite Elohim, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, y en el día séptimo descansó y se relajó. Elohim cesó y dijo, qué hermoso, se relajó, él se puso a mirar, a ver todo lo que había creado, ¿sí? Y él contempló su creación y fue bueno, dice en las Escrituras. Por ende fue de olor fragante y de olor que relaja para Elohim. ¿Sí? Justamente olor fragante en hebreo significa un aroma que relaja. ¿Sí? Y esto es lo que Elohim olió al ver su creación. ¿Sí? Esto es el Shabbat, un tiempo de cesar, de detenerse y de nosotros contemplar a Elohim, ¿sí? Y mirar su creación, sus obras, el descanso en el Ruach. Amén. Voy a saludar a los hermanos que se han unido. Shalom, hermana de Yanira, Ofelia y Alicia, bienvenidas hermanas. Entonces tenemos muchos puntos importantes acerca del Shabbat. Tenemos aquí que el Shabbat es una señal perpetua entre Elohim y su pueblo. ¿Sí? ¿Y por qué remarco esto? Entre Elohim y su pueblo. Porque aquí dice que es un pacto perpetuo entre mí y los hijos de Israel. Y ahí dice más arriba, los hijos de Israel guardarán el Shabbat. Y muchos confunden esto y dicen, bueno, ahí dice, ¿no? Es para Israel. ¿Sí? Diciendo que el Shabbat es solo para el pueblo judío. ¿Sí? Y muchos se confunden y dicen, ahí está, es para Israel solamente. Porque ellos no se identifican como Israel. ¿Sí? Pero ¿cómo tú te identificas como Israel? ¿Cómo tú te haces llamar Israel? Elohim dice en su palabra que las naciones,
decir, lo que se le llama gentiles, serán injertados al olivo de Israel. O sea, serán Israel, ¿no? Eso significa. ¿Qué más puede significar eso? ¿Sí? Y luego dice que él va a unir a Israel de todos los extremos de la tierra. Porque Israel iba a ser multitud de qué? A Abraham le dice, va a ser multitud de gentiles. Ahí dice, tu nación va a ser multitud de naciones, de gentiles. O sea, Israel se iba a mezclar con los gentiles. Los judíos son solamente la tribu de Judá, ¿sí? Y los que practican el judaísmo, ¿no? Esos son los judíos, la tribu de Judá, de Yehudá, porque ellos permanecieron en la tierra, ya que ellos fueron fieles a la vida, así dicen las escrituras. Elohim, ¿sí? Vio que Yehudá fue temeroso de Elohim más que Israel. Israel y Yehudá son cosas diferentes. Bueno, fueron cosas diferentes porque fueron naciones diferentes, reinos diferentes en la época de los reyes. Estaba el rey de Israel y el rey de Yehudá. E Israel, que es la casa del norte, se esparció por toda la faz de la tierra. Y Elohim promete que en el final de los días Él va a venir a rescatar a Israel y lo va a reunir de toda la faz de la tierra. Este es el día en que el Adón Yeshua nos va a llevar. ¿A quiénes va a levantar el Adón Yeshua? A Israel. Porque ahí dice, yo voy a llevar a Israel. Yo voy a reunir a Israel de las naciones. Entonces nosotros, que somos de las naciones, en algún momento fuimos gentiles, ahora en Yeshua tenemos la nacionalidad de Israel. Así lo dicen las Escrituras. ¿Sí? Así lo dice en las Escrituras. Tenemos la nacionalidad de Israel por medio de Yeshua. Y Él va a levantar a Israel. Por ende, aquí dice que el Shabbat es un pacto perpetuo entre Elohim e Israel. Israel es el único que será salvo, el que pertenece a Israel. Entonces, si tú no eres Israel, si tú no perteneces al pacto y al juramento que fue hecho por medio de Abraham, tú no perteneces al pueblo de Elohim. Porque para pertenecer a la salvación debes de pertenecer a Elohim y a su pueblo Israel. Entonces debes de guardar el Shabbat porque perteneces al pueblo de Elohim. Muchos dicen, como mencioné, el Shabbat es solo para el pueblo judío. Aparte de todo esto que he mencionado, Yeshua lo dice claramente en el libro de Marcos. En el Evangelio de Marcos 2:27 al 28, en un manuscrito hebreo, dice, y él les decía, el Shabbat fue hecho para el hombre, y no el hombre para el Shabbat. Por causa de esto, el Hijo de Elohim, o el Hijo del Hombre, es dueño de todo lo que está en el mundo y del Shabbat. Él es dueño del Shabbat, así dice también en Mateo. Él es Adón, dueño, señor, amo del Shabbat, porque él es el que creó el Shabbat. ¿Quién más es dueño si no es su creador? Si yo hago una pintura, yo soy dueño de la pintura. Entonces Yeshua ahí dice que es el dueño del Shabbat porque él creó el Shabbat. Y dice que lo creó para el hombre, no para los judíos, sino que para el hombre. El Shabbat fue hecho para el hombre, para el Adán. Para Adán. ¿Para qué? Porque Adán trabajaba la tierra y él necesitaba descansar. Para la humanidad, no para el pueblo judío solamente, sino para el que quiere obedecer los mandamientos de Elohim. ¿Sí? Tampoco el hombre, como dice ahí, fue hecho para el Shabbat. Es decir, Elohim no creó al hombre por causa del Shabbat. O sea, que primero estaba el Shabbat y luego fue el hombre. No fue así porque fue primero el hombre creado y luego fue creado el Shabbat. ¿Por qué fue creado el Shabbat? ¿Sí? ¿Por qué? Por causa del hombre. Si no, no hubiera sido creado. Porque Elohim vio que el hombre necesitaba descansar, por eso, por causa del hombre, Elohim hizo el descanso, el Shabbat, para que el hombre lo disfrute y lo valore. No para que el hombre sea esclavo del Shabbat.
entonces nosotros nos enseñoreamos del Shabbat y no del Shabbat de nosotros, porque aquí dice Yeshua, ¿sí? Que el hombre fue hecho para, que el hombre no fue hecho para el Shabbat, sino el Shabbat para el hombre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los fariseos acusaban a Yeshua? ¿No? Porque aquí tenemos una historia en que Yeshua estaba con sus discípulos y ellos empezaron a recoger las espigas de trigo, ¿no? Y a comerlas en el día del Shabbat. Entonces, ¿por qué los fariseos acusan a Yeshua y a sus discípulos? ¿Sí? No es porque el Shabbat en las Escrituras prohibiera arrancar espigas por el camino. Esto no está prohibido en las Escrituras. Esto no es una prohibición que está en las Escrituras. No es así. No está prohibido. Sino que estos fariseos no se regían por las Escrituras, sino que se regían por mandamientos de hombres, atribuyéndole a Elohim algo que Elohim nunca dijo. Y así en los mandamientos de hombres estaba prohibido arrancar espigas en Shabbat. Pero no en las Escrituras. En las Escrituras tú buscarás y nunca Elohim dice que está prohibido arrancar espigas en Shabbat. Y no solo esto, sino que hay un montón de mandamientos sin sentidos que prohíben hacer ciertas actividades en Shabbat, pero no están prohibidas. ¿Sí? Porque Elohim nunca las prohibió. Elohim prohíbe hacer trabajo de servicio en Shabbat, o sea, una obra de labor, ¿sí? De trabajo de siervo. Así eso prohíbe Elohim, y hacer trabajos esforzados que no te permiten descansar. Eso es lo que dice en la Torá. No levantar un lecho como el hombre que le dice a Yeshua, toma tu lecho y anda, y fue en Shabbat. Y los fariseos le decían, ¿cómo es posible que esté cargando un lecho en Shabbat? Que está prohibido. ¿Por quién estaba prohibido? Por ellos mismos. Porque Yeshua nunca vino a romper la Torá, así lo dice. ¿Sí? Entonces, el Shabbat en Shabbat no estaba prohibido arrancar espigas. ¿Sí? Entonces, como dice Yeshua, Yeshua les dijo que el Shabbat era para el hombre y fue hecho por causa del hombre. Además, amados hermanos, podemos ver en toda la historia de las Escrituras y la historia de los discípulos de Yeshua en el primer siglo, y encontramos todo el tiempo que los discípulos de Yeshua guardaban el Shabbat. No, que ellos guardaban el domingo. No, ellos guardaban el Shabbat. Y ellos eran judíos. Ellos eran parte de Israel. Ellos lo hacían porque guardaban el mandamiento. ¿Sí? Aún los gentiles que creían en Yeshua en el primer siglo guardaban el Shabbat. ¿Sí? Entonces, vamos a leer esto. Vamos a leer qué dice en Lucas. Lucas 23:56. Cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día del Shabbat descansaron según el mandamiento. Entendemos aquí que ellos descansaban en el Shabbat, no en el domingo. Hechos 13:44 al 45, esto es en el libro de los Hechos, y dice, el siguiente Shabbat, casi toda la ciudad se reunió para escuchar la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Pablo se reunía en Shabbat con los ¿quiénes? Con los gentiles a aprender de las Escrituras. Por eso los judíos se llenaron de celo, porque Pablo les estaba hablando a los gentiles. Ellos guardaban el Shabbat. Por ende, ellos se reunían en Shabbat a escuchar la palabra del Señor, ahí lo dice, no en domingo. Ellos guardaban el Shabbat, por eso estaban ahí en Shabbat, congregándose conforme al mandamiento. ¿Cuándo cambió esto? Esto cambió mucho tiempo después. Mucho tiempo después, cuando la Iglesia Católica tomó el poder y quería distinguirse de los judíos. ¿Sí? Ya que toda práctica de los judíos, ¿sí? Aún los mandamientos de Elohim para la Iglesia Católica eran sin importancia. Y ellos no querían tener nada que ver con los judíos.
¿sí? Y ellos eran antisemitas, ¿sí? Y hubo varios concilios, ¿sí? Donde ellos crearon sus propias doctrinas idolátricas, ¿sí? Y entre ellas estaba el quitar el Shabbat del medio. ¿Sí? Y esto no lo digo yo, sino que lo dice el catecismo doctrinal basado en el Concilio de Trento, que dice: complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día Shabbat se debe transferir al día del Señor, el domingo. Palabras de la Iglesia Católica, no mías. Se debe transferir al día del Señor, el domingo. Entonces, recién, esto es en el año 1566, en el año 1566 se oficializó al domingo como el día del Señor, quitando el Shabbat del medio. Pero antes no era así. El Shabbat era recordado y honrado por el pueblo y por las naciones que creían en Yeshua. Y no el domingo, que era el día del sol, ¿sí? Ya que los griegos y los romanos celebraban el día del sol. Ellos adoraban al sol. Por ende, se guardaba el día del sol. Y la Iglesia Católica heredó muchas idolatrías de estas costumbres del Imperio Romano, Imperio Griego y demás imperios antiguos, porque fueron heredando sus costumbres. ¿Sí? Entonces, así fue como el Shabbat se quitó de en medio y se puso el domingo como el día consagrado. Esto es parte de la idolatría de las naciones que se infiltró en las escrituras, en el entendimiento de las escrituras, mejor dicho. ¿Sí? Ya que como tú lees las escrituras y según el entendimiento que tú tienes de las escrituras, tú las vas a comprender. Si tú tienes un entendimiento hebreo de las escrituras, lo vas a entender correctamente. Si tú tienes un entendimiento pagano, un entendimiento griego de las escrituras, vas a comprenderla mal. Es lo mismo que quieras leer y entender un libro en inglés y lo quieras entender según el idioma francés, no lo vas a entender. Voy a leer los comentarios. David dice: en la religión cambiaron el Shabbat por el día domingo porque Yeshua resucitó al día siguiente del Shabbat, o sea, el sábado. Bueno, este es un punto interesante que tú mencionas. Yeshua no resucitó en domingo, ¿sí? Bueno, ellos dicen que cambiaron el día al domingo porque Yeshua resucitó en el domingo. Esto es una mentira, ya que ellos lo hicieron por el día del sol, pero bueno, igualmente Yeshua no resucitó en domingo, ¿sí? Sino que resucitó en el atardecer del Shabbat, ¿sí? O sea, el sábado al atardecer, ahí fue cuando resucitó, ¿sí? Carolina nos menciona: cuando yo empecé a leer la Biblia, pregunté a una hermana cristiana, ¿por qué no obedecemos lo que dice en Levítico, las fiestas y comida kadosh, o sea, comida apartada, ¿no? Y todas esas instrucciones que vienen ahí. Y me respondió que eso no era para nosotros, que eran instrucciones para los judíos. Y yo creí porque me lo decía alguien que según yo sabía más que yo, ya que ella tenía años en el cristianismo. Gracias a mi Padre Celestial, que él mismo me lo explicó, estoy tan agradecida con él. Amén. Amada hermana, que Adonai te lo dejó saber, ya que muchos están sumergidos en la religión, en lo que la religión les dice, y no en lo que dicen las escrituras. Deyanira nos comparte también, dice, esa parte de que Yeshua es el dueño del Shabbat. En otras religiones lo toman como excusa para no guardar el Shabbat, diciendo que ahora descansamos en Jesús y no tenemos que descansar en el día específico del Shabbat, porque Él es dueño del Shabbat y descansamos en Él. ¿Sí? Ese es el entendimiento que se da en la religión, ¿sí? Y es muy interesante cómo se puede cambiar la interpretación de las palabras de una persona a todo lo opuesto de su significado, ¿sí? Y cómo
yo, según mis propios puntos de vista, puedo cambiar y distorsionar las palabras de una persona, ¿sí? Diciendo que está hablando de lo contrario de lo que en realidad dijo. Ya que al decir que Yeshua es el dueño del Shabbat, está diciendo que él es el creador del Shabbat. Por ende, ¿sí? Por ende hay que guardarlo. Él es el dueño, él es el señor del Shabbat. Y no los fariseos, ¿sí? Esto es un mensaje hacia los fariseos. Ellos se creían el señor del Shabbat, los señores del Shabbat, ¿no? Ellos se creían los dueños del Shabbat y que podían hacer y deshacer mandamientos como les diera la gana. Y Yeshua dice, no, yo soy el dueño del Shabbat, no ustedes. Ustedes dicen que en Shabbat se prohíbe hacer algo que no está prohibido. Ustedes están tomando atribuciones que no les pertenecen. Por eso Yeshua dice, yo soy el dueño del Shabbat, no ustedes. Ustedes están tomando lo que no es suyo. Por eso Yeshua les dice, yo soy el dueño del Shabbat. ¿Sí? Y les está hablando a los fariseos de una manera muy, muy, muy fuerte y directa. Él no habla indirectamente, él habla directamente y con las palabras necesarias. Y con mucha sabiduría. ¿Sí? Y en cuanto al descanso que es Yeshua, ¿sí? Este es el punto que iba a tratar, hermana, y gracias por mencionarlo, ya que en el libro de los Hebreos se habla acerca de que Yeshua es nuestro descanso, nuestro Shabbat, dice, Yeshua es nuestro Shabbat, y ahí dicen, bueno, ya no tenemos que guardar el Shabbat porque Yeshua es nuestro Shabbat. No, ese es un malentendimiento de las Escrituras. ¿Sí? Ahí dice que debemos de guardar el Shabbat, ¿sí? Porque Yeshua es lo que significa el Shabbat. ¿Sí? Ahí quería yo ingresar cuando dije que el Shabbat tiene un significado mucho más profundo, porque Yeshua es el Shabbat. Ahí dice, yo no los dejé entrar en mi reposo, ¿sí? Pero nosotros entramos en su reposo. No entramos en su reposo. ¿Quién es su reposo? ¿Quién es su Shabbat? ¿Quién es la plenitud de la creación? ¿Qué dice en las Escrituras? Yeshua es el principio y es la plenitud de la creación. Él es la plenitud de la creación, ¿sí? Y de Elohim. Elohim está pleno en él, dice, ¿no? En él está la plenitud de Elohim. Por ende, de la creación de Elohim. ¿Sí? Entonces, él es el verdadero descanso en Elohim. Si Yeshua es lo que nosotros vemos en las Escrituras de reposo y de descanso, por ende Shabbat, ¿cuánto más debemos de guardar el Shabbat? Porque significa lo que es Yeshua. ¿Sí? Esto es muy interesante. ¿Sí? Es mucho más profundo de lo que nosotros nos imaginamos, lo que Elohim ha hecho. El hermano Richard nos dice clarito, el Shabbat es el día, está claro, no es para los judíos, es para el pueblo de Israel. Corrijo, el Shabbat es para los israelitas, dice, y judíos como parte de Israel también es un día maravilloso. Amén, así es, hermano. Anita nos dice, yo crecí escuchando decir que el Shabbat era para los judíos y que estaba bajo la ley, nosotros ya estamos bajo la gracia, pero ahora sé que no existe gracia y que nosotros seremos insertados en el buen olivo, en el olivo natural de Israel, así es. La doctrina de la gracia es una doctrina hecha en los concilios, ¿sí? Por la Iglesia Católica, ¿sí? Y se termina adorando a la gracia, que curiosamente es una diosa griega, ¿sí? La palabra que se traduce como gracia en las Escrituras es la palabra hebrea Gesed, que significa bondad o amor muy profundo. ¿Sí? Eso significa Gesed. También la palabra gen se traduce como gracia, pero significa más bien favor, un favor gratuito, eso significa. ¿Sí? Y por ende, Elohim, ¿sí? Se inclina, ¿sí? Se inclina en su favor hacia nosotros, ¿sí? Un favor que nosotros, ¿sí? No merecemos. Pero esto se malinterpreta
y se profana diciendo que Elohim nos permite pecar. Porque la gracia significa licencia para pecar, ¿no? Entonces, el término gracia, según la religión, menciono, ¿no? No etimológicamente, y el significado real de gracia significa favor, pero según el dogma de la religión significa una licencia para pecar y no guardar los mandamientos, ya que tú no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, y se malentiende las palabras de Pablo. ¿Sí? Porque no se comprende desde el idioma hebreo. Así es. Gracias a amada Anita por compartir esto. Richard nos dice también, Yeshua nunca enseñó no guardar el Shabbat, sino que nos enseñó a guardarlo bien, así es. Y así toda la Torah, por ende, no se puede contradecir a sí mismo. Así es, amado hermano. Adonai es perfecto y él no se contradice. Lo que él dice, así es, y él no cambia. Si quedan dudas aún, y si tú crees que no debes de guardar el Shabbat, porque el Shabbat fue abolido, amado hermano, vamos a leer Isaías 66:23, que dice, y sucederá que cada luna nueva en su luna nueva y cada Shabbat en su Shabbat, vendrá toda carne a inclinarse delante de mí, dice Jehová. ¿Qué dice aquí? Cada Shabbat en su Shabbat. O sea, todos los Shabbat vendrá toda carne, todo hombre, todo ser humano a inclinarse delante de mí. Y Isaías 66, para el que no sabe, está hablando del futuro reinado milenial de Yeshua. Entonces, ¿cómo Elohim va a abolir algo para luego volver a establecerlo? Esto es un sinsentido más grande que cualquier sinsentido, ¿sí? Porque Elohim no va a abolir para volver a establecerlo más adelante. Esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque las doctrinas del hombre, ¿sí?, no se basan en las palabras de Elohim. Por ende, si aquí dice en Isaías 66:23 que cada Shabbat y cada luna nueva, que es el día del principio del mes, va a venir toda carne a guardarlo y a inclinarse, o sea, a postrarse en humillación y para exaltar a Elohim en la Nueva Jerusalén, es porque el Shabbat no ha sido abolido y debe de guardarse. ¿Sí? Entonces, no pasemos por alto estos versículos que nos dan a entender la palabra de Elohim. Isaías 66 es un capítulo muy interesante, muy grande, porque habla palabras muy fuertes para los que se basan en la religión. Hablando de los que comen comida impura, hablando de los que no guardan el Shabbat. Y Elohim viene en el día del juicio, y antes en el día de su ardor, de su ira, ¿para qué? Para derramar su ira al que no guarda su palabra. Y al que no pertenece a su juramento, a su pacto. Entonces, ¿qué nos queda? Guardar la palabra de Elohim y permanecer en su juramento. ¿Cómo? Con su señal, la Torá y por ende el Shabbat. Todo lo que implica guardar la Torá, que no ha sido abolida, sino que es perfecta, como dice en su palabra, lumbrera a nuestros pies y perpetua. Así lo dice en su palabra, la Torá es verdad, es bondad, es fidelidad y no es mala. Todo lo que se entiende de la Torá como malo ha sido una mala interpretación de las palabras de los enviados de Yeshua, específicamente de las palabras de Pablo. ¿Sí? Siendo que Pablo era un guardador de la Torá inmenso. Y así está en el libro de los Hechos. Le dice Santiago a Pablo, le dice, ¿y tú guardas la Torá? Ahí le dice, tú guardas la Torá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Pablo, que guarda la Torá, va a enseñar a no guardar la Torá?
Ahí les dejo, hermanos. Obviamente, Pablo no enseñó a no guardar la Torah, sino a establecer la Torah. Porque él hablaba las palabras de Yeshua y Yeshua estableció la Torah. Entonces, ¿para quién es el Shabbat? El Shabbat es para todo el que quiere permanecer en el juramento de Elohim y para todo el que pertenece al pueblo de Israel, que guarda los mandamientos de Adonai y creen y se afirman en el testimonio de Yeshua. Para ellos es el Shabbat. Para nosotros es el Shabbat y para todo el que quiera, para todo el que quiera entrar en el pueblo de Israel. Ya que la congregación, la llamada iglesia en griego, es Israel y nadie más. Vamos a dar gracias a Adonai. Gracias te damos, Adonai de Jehová, porque tú eres bueno y tú nos muestras tu verdad. Que Padre, todo el que quiera escuchar, todo el que tenga oídos para escuchar, escuchará. Padre, que escuche y obedezca tu palabra que está en las Escrituras sagradas que tú nos dejaste. Gracias te damos por la obra de redención de la Don Yeshua, plena, completa, nuestro descanso, nuestro reposo, nuestro Shabbat. Gracias te damos, Padre, en el nombre de la Don Yeshua. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Adonai los bendiga, Adonai los guarde. Que haya sido de edificación y de entendimiento este tiempo, amados hermanos, de aprendizaje. Este video será subido a nuestro canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías. Adonai, sean ustedes dando entendimiento de todo lo que aprendemos en estos tiempos de aprendizaje. Así que Adonai, sean ustedes dándoles comprensión. Me despido, amados hermanos, y nos vemos en el próximo Hablemos acerca de, el lunes a las 7 p.m. de Argentina. Shalom.